Buenas, buenas, bienvenidos si eres nuevo por aquí a mi canal. Mi nombre es Alejandra y soy coach de nutrición y de salud integral. Y el día de hoy la idea de este video específicamente es para darle un cierre a esta serie de transiciones de vida que había estado haciendo hace un tiempo. Entonces hoy específicamente voy a responder esas preguntas que muchas personas me dejaron en la cajita de preguntas en Instagram que hice esta semana sobre cuáles son esas cosas que te gustaría saber, cómo sostenerte en estas etapas de transición y quizás, bueno, de alguna manera yo podría estar apoyándote de esta forma, respondiéndote estas preguntas, porque pues yo también he pasado por estas experiencias en mi propia vida y hay cosas que quizás yo pude haber pasado y que tú estés pasando en este momento y te puedan ayudar para poder enfrentarte a esta situación. Muchas de las preguntas tuvieron algo en común y quiero resaltarlo porque se habla mucho de estas emociones, de esta incertidumbre, ansiedad, miedo, frustración, de cómo saber e identificar cuándo algo es realmente para mí, que es otro tema que también como que yo misma he hecho en estos últimos meses, esa introspección y respondiéndome pues a mis propias preguntas de cómo sé si realmente esto que pues está pasando, que estoy esperando o que quizás no sé con certeza cuándo se vaya a dar, si realmente va a ser para mí y cómo poder transitar todas estas emociones que se generan mientras estamos esperando ese proceso que a veces puede ser súper eterno. Entonces, no se diga más, here we go con las preguntas. Bueno, específicamente creo que son 8 en total, si no estoy contando mal, pero la idea es que me voy a ir deep, o sea, la idea es que yo te pueda, obviamente, de cierta manera, como guiar, como si estuviésemos en una sesión de coaching y tú me estuvieses haciendo esas preguntas a mí, específicamente como tu coach. Entonces, aquí vamos con la primera. Me encantan porque todas están muy relacionadas también con el tema del cuidado, de tu salud y de tu bienestar. Entonces, la primera de ellas, y creo que esto igual aplica como para cualquier tipo de situación, no necesariamente, por ejemplo, la persona que me hizo esta pregunta puede ser que esté en este momento pues viviendo como una experiencia ya sea de haber cambiado de trabajo, haber cambiado de carrera, haber dejado también como su vida normal, su país, por ejemplo, se haya ido pues a vivir una experiencia afuera. Entonces no importa tanto como el contexto puntual, sino en general estas preguntas van a ir enfocadas con transiciones y cambios que pueden ser cualquiera de estos escenarios y experiencias, pero es más que todo como la parte de tus emociones y también tu parte mental, cómo la puedes gestionar durante estos procesos. Entonces, en este caso, la primera pregunta es ¿cómo sostener hábitos? Y acá quiero empezar con que depende mucho de tu contexto y es lo primero que quiero que te cuestiones. En este momento, ¿cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi realidad? Quizás sea, por ejemplo, me acabé de ir a vivir a otro país. Ok, estoy trabajando o estoy estudiando. ¿Qué tiempo tengo en realidad para poder sostener estos hábitos? Y la energía también de mi rutina del final del día, ¿cómo voy a poder de pronto organizarme para que igual me quede como ese espacio dentro de mi rutina, dentro de mis actividades, para poder incluir el tiempo para estos hábitos? Entonces, lo primero que tienes que hacer es preguntarte eso. ¿Cuál es mi contexto actual y qué puedo yo dedicarle realmente de mi tiempo y mi energía a esas actividades que quiero empezar a incluir? Entonces, ahí ya iríamos para la parte número 2, que es identificar cuáles son estas actividades que quiero crear. Luego, lo que tenemos que saber es cómo crear un sistema que te permita sostenerte en medio de esta rutina que estás teniendo y que obviamente te pueda apoyar en tu activo más importante, que es tu salud y tu bienestar. Entonces, acá tendríamos que preguntarnos puntualmente cuáles son estas actividades que me gustaría incluir por curiosidad o de pronto ya las he intentado hacer antes y ahora sería mirar por qué de pronto ahora no te está siendo fácil poderlas incluir. Obviamente tiene mucho que ver esto del contexto, que fue la primera pregunta que deberías hacerte. Y ya lo segundo es crear el sistema. ¿Qué es un sistema? Es, por ejemplo, esa rutina que es obviamente solo dedicada para lo que tú estás disponible a dedicarle en este momento en tu vida, que te funciona de esa manera a ti. Que sería, por ejemplo, una rutina de hábitos, ya sea pues los que obviamente puedas escoger. Yo diría que máximo escoge 3, porque obviamente mientras estás adaptándote van a surgir miles de cosas más que tengas que hacer. Entonces no es como agregar más, a veces es escoger bien, escoger cuáles son esas actividades que realmente te van a apoyar en este proceso de cambio y de adaptación. Entonces, primero, recapitulo, contexto, cuál es mi contexto actual, y segundo, vamos a crear el sistema
en base a eso que funciona para mí. Ahora, otra de esta parte importante cuando estés creando este sistema es cuánto tiempo puedo dedicarle realmente a estas 3 actividades que acabo de escoger. Yo te aconsejaría que escogieras un hábito para cada área de tu salud. Entonces, por ejemplo, sería hacer ejercicio. Ahí ya apoyas tanto la salud física como la salud mental. Segundo, hacer pausas activas. Y acá puedes incluir tiempos a solas, tiempos para meditar, tiempos para hacer respiraciones conscientes. En ese espacio, obviamente, no estás de nuevo solo nutriendo como tu salud física, sino también tu salud mental e incluso emocional. Entonces, por ejemplo, esas 2 cosas puntuales, hacer ejercicio todos los días, ya sean 30 minutos, lo que tú ya hayas escogido en ese tiempo, que tú crees que sí puedes sostener en tu rutina del día. Y lo otro es que estás impactando casi todas las áreas de tu salud, incluso a la vez. Entonces, estas 2 cosas podrían ser un buen punto de partida en este caso que quieres comenzar a sostener tus hábitos. Entonces, siempre recuerda también como que no es agregar un montón de cosas a la lista por hacer, sino escoger esas que son básicas y que de verdad puedas tú realizar, que sean algo que más que hacerlo por un tiempo prolongado, lo puedas sostener en el tiempo. Esa es la clave para sostener tus hábitos en todas las áreas de tu salud. Listo. Y lo que yo le agregaría también, antes de pasar a la siguiente pregunta, es que tienes que ser muy flexible en cuanto a que obviamente no puedes compararte quizás con el estilo de vida que llevabas antes, que tenías más tiempo, que estabas haciendo otras cosas, que estabas viviendo en tu casa, en tu país, por ejemplo, que estabas teniendo una rutina muy diferente. Entonces hay que ser un poco más flexibles y tener también como esa autocompasión de que, ok, tengo que entender que obviamente me tengo que dar tiempo y tener paciencia, pues para poder adaptarme a esta nueva experiencia que estoy viviendo. Y eso incluye también ser flexible con estas cosas que vas a poder comenzar a incluir poco a poco. En este punto siento que no hay atajos y no hay como una fórmula mágica que yo te diga, mira, es que con esto es que vas a poder ser sostenible. La única cosa que vas a poder asegurarte es que si eres constante y tienes mucha paciencia y no te enfocas solo como en estos resultados inmediatos, es la única manera que vas a empezar como a disfrutar también de este estilo de vida, porque no se trata como de hacer las cosas por obligación, sino porque a medida que tú vas haciéndolas, vas notando como que, oiga, esto como que le gusta a mi cuerpo, esto como que le gusta a mi estado de ánimo y tú lo vas notando, entonces eso hace que tú te enganches y que comiences obviamente a ser mucho más juiciosa con esos hábitos que estás incluyendo poco a poco. Y ahora vamos con, esta me pega muchísimo para mí. La segunda pregunta tiene que ver con cuál es la motivación para hacer deporte. Bueno, yo personalmente considero que ya sea para cualquier tipo de cosa que tú quieres comenzar a hacer, no te puedes basar en la motivación. Y en este caso específico, hacer ejercicio, algo que sí te puede motivar mucho al inicio, es que vas a hacer una actividad que te da curiosidad probar, por ejemplo. Pero puede que después de unos días ya no te guste y te desmotives. Entonces, por eso no nos podemos basar como en la motivación, sino más que todo es buscar esa manera de hacer lo posible a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso del deporte, a mí personalmente lo que más me ha funcionado es no fijarme en las ganas que tengo cada día de ir a entrenar. En este caso, bueno, yo voy al gimnasio, bueno, hago otras cosas también, pues, diferentes como baile, hago también bici, bueno, como que complementos, pero a mí me gusta mucho hacer ejercicio de pesas, por ejemplo. Entonces yo no me baso en las ganas de porque solamente me gusta, obviamente tiene que ver mucho con que te guste, como te decía al inicio, pero lo más importante es con esa disciplina que se construye a lo largo del tiempo. Tú no naces con disciplina, tú la construyes. Te das cuenta que es como una semilla que tú pones un día, decides colocarla y todos los días le estás poniendo tu agüita, le colocas obviamente la tierra adecuada con los nutrientes pues fértiles para que esta planta pueda crecer. Así tal cual es la disciplina, es algo que tú vas construyendo, que va creciendo a medida que tú estás showing up, o sea, apareciendo todos los días y yendo aunque no tengas las ganas. Porque créeme que la motivación no es nada suficiente. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba como en este inicio de hacer ejercicio, cuando yo era súper sedentaria, a mí no me gustaba absolutamente ni siquiera como caminar. O sea, yo he hecho en educación física en el colegio, me acuerdo que nos ponían a correr como alrededor de la cancha y todo eso en educación física, pues como por evaluación, ¿no? Y yo hacía trampa porque, de verdad, o sea, mi ejercicio era como que, ¡ay, qué pereza, auxilio! Y trataba como de evadir. Pero luego de eso, que me dio incluso, tuve una época en donde
el doctor le decía a mi mamá como esta niña necesita hacer algo porque yo tuve un episodio de anemia. Eso fue cuando estaba más chiquita. Y yo estuve en todas las actividades del mundo, o sea, mi mamá me puso en todo, mis papás pues siempre como me mantuvieron como en esto de lúdicas y todo eso. Pero pues necesariamente, o sea, no quiere decir que te va a gustar como un deporte en específico. Yo jugué básquet también, pero lo dejé. Y luego como que cuando me gradué del colegio, en la universidad y todo eso, empecé como a hacer actividad física otra vez, pero hacía como estas cosas grupales, más que todo como para motivarme. Pero luego, bueno, fui probando una cosa y otra y me fue gustando y descubrí que esa es la manera en que tú puedes ser constante. Buscar y probar cuáles actividades son las que te dan como de pronto ese interés al inicio, esa chispita como que de pronto esto me suena y vas y pruebas y tú misma te vas a dar cuenta, ok, esto está chévere, esto me genera este tipo de emociones en mí y quiero seguirlo repitiendo. Es que es como cuando tú pruebas, no sé, un tipo de comida, por ejemplo, y ya después de eso se vuelve tu comida favorita. Entonces, de esa manera es que tú tienes que lanzarte a probar cosas nuevas para poder encontrar y poder cultivar esa disciplina. Para mí, la disciplina es como esa capacidad que tú comienzas a crear en ti para tomar decisiones o acciones que tú sabes que a largo plazo te van a generar un beneficio. Entonces, obviamente, no siempre vas a tener la misma motivación, ni el mismo gusto, y esa misma chispita, porque yo pienso como que así lo veo, esa chispita es como esa motivación que te ayuda como a aprender el carro, por ejemplo. Pero la gasolina y que todo el sistema que hace que el carro funcione, pues no sé específicamente esta terminología de cuestión de carros, pero, o sea, es como todo esto en conjunto es lo que permite que tú puedas ir a pasear por largas distancias. Va a ser ese punto al que vas a regresar en ese momento en que estés preguntándote, bueno, ¿y cómo voy a hacer lo posible hoy? Porque hoy no tengo ganas. Entonces vas a tocar ese chip de nuevo y vas a encenderte para poder tomar acción. Listo, ahora pasamos a la pregunta número 4, creo. Ah, no. 3. Me gusta porque me siento identificada en una época de mi vida, sentía que esto era lo único que funcionaba. Y es, ¿qué piensas de tener hábitos, pero siempre enfocados en la productividad? La respuesta corta, no es sostenible. Definitivamente, lo más seguro es que van a terminar en un burnout. Lo que yo te puedo sugerir es que hay que buscar un equilibrio en hábitos de descanso también, en hábitos de conexión y sobre todo en cómo puedes tú también conectar con esa dualidad contraria. Porque para explicarte así en resumen, como todo en la vida, por ejemplo, tenemos el día, tenemos la noche, tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos el agua, tenemos el fuego, tenemos la energía masculina y la energía femenina. Entonces, si bien es obviamente necesario tener como estos hábitos de productividad para ejecutar estos proyectos que queremos hacer, vas a llegar a un punto en que el hacer todo el tiempo te va a agotar. Entonces ahí es donde dices como que, ay, es que no soy disciplinada, es que para mí es muy difícil ser constante, es que me pongo de pronto cosas que yo no soy capaz de hacer. Entonces vienen como todas estas ideas, obviamente, por la realidad que tú misma estás creando o que tú mismo estás creando en cuanto a estos hábitos, que siento yo que también es una moda que se nos ha eh, como intensificado a lo largo de los años, que pensamos que una persona es mucho mejor por los resultados que tiene y por lo productiva que es. Pero el descanso es igual de productivo. Tú necesitas esos momentos de también conectar con la parte de tu ser, no solo el hacer. Y para esto puntualmente lo que yo te sugiero es hacer estos rituales también o estas prácticas que te permitan entonces conectar con esta otra dualidad. Y específicamente sería, por ejemplo, hacer actividades que no requieran una metodología o una estructura. Actividades, por ejemplo, que tú tengas que conectar con la naturaleza, que puedas irte a explorar un lugar nuevo, que simplemente por curiosidad te dio ganas de ir y comienzas a caminar y a explorarlo por tu cuenta. Hacer actividades como el baile. Siento que esto es algo súper importante para nosotros las mujeres, para conectar con nuestra energía femenina. Sobre todo este tipo de bailes que son como la danza árabe, por ejemplo. Es algo que yo he probado y wow, o sea, siento una gran diferencia de esta época en donde yo siempre estuve como también tan enfocada en hacer las cosas como estructuradas y no buscar tampoco la diversión. Y eso que también te genera la alegría y te conecta incluso con tu niño interior. El hecho de, por ejemplo, hacer actividades como manuales,
que sean para poder utilizar tu creatividad. A mí me encanta esto de pintar óleos, es algo que también hacía mucho de chiquita. Y también como que puntualmente estas actividades que tú disfrutabas mucho cuando eras pequeño o pequeña y que hoy en día quizás como que nunca le habías prestado atención y estás de pronto perdiéndote la oportunidad de poder conectar con esa época cuando tú disfrutabas de las cosas que hacías cuando eras más pequeño. Entonces, ese podría ser otro de estos hábitos de conexión. El hecho de enfocarte en dónde están tus pies hoy, que es conectar con el presente, es algo que también pues hemos estado como desconectados por estar pensando en todo lo que fue o lo que pudo haber sido y que no pasó, o en lo que va a pasar y que obviamente nos hace vivir como en un constante limbo porque no estamos conectando realmente con las bendiciones que tenemos hoy. Entonces es una práctica que también es súper necesaria poder conectar con el presente. Otra actividad que podrías hacer, pienso yo que el hecho de probar cosas nuevas, porque te abre esa curiosidad a quién sabe qué vaya a pasar de acá. Eso también ayuda mucho a conectar con esta parte de creatividad del otro lado de salir de como estas cosas que son metódicas y racionales. Y pues ya, obviamente tú vas a descubrir qué es lo que más te gusta y lo vas incluyendo al menos una vez a la semana, que sea como tu cita del artista, que es lo que llama Julia Cameron en su libro de Artist Way, buscar ese espacio en la semana donde tú puedas tener una cita contigo mismo, contigo misma, para dedicarte a hacer esta actividad que tú elegiste. Entonces, eso puntualmente es lo que yo pienso sobre este tipo pues de hábitos que a veces nos resaltan como los más importantes, pero en realidad es un equilibrio entre ambas dualidades. Next. Pero antes, Brexito, mm, me gusta esta también porque si bien es algo que hace poco estoy implementando, pienso que no tiene un final tampoco. Y es puntualmente a esta pregunta que dice, ¿qué es eso que te ha ayudado a manejar la incertidumbre? Entonces, si bien sabemos que las épocas de incertidumbre nos van a generar miedos, ansiedades, frustración, dudas de que si algo es para mí o no, yo he aplicado estas 5 cosas básicas, no digo que sean las únicas que puedas hacer, son las que me han funcionado a mí. Y la primera de ellas, si tú crees en Dios, te vas a sentir identificada o identificado, es orar y soltar el control a Él. ¿Qué quiere decir esto? No siempre sabemos si algo nos va a convenir o no, no siempre vamos a saber cuál va a ser la consecuencia al respecto de esta decisión que vamos a tomar. Y pienso que nos desgastaríamos si estuviésemos teniendo como esa expectativa de poder saber qué es lo que va a pasar en base al control de las situaciones que nosotros en realidad podemos tener. Porque, como te has dado cuenta, obviamente por simplemente vivir, no siempre salen las cosas como nosotros queremos, sino a veces se cierra una puerta porque hay otras puertas que más adelante se van a abrir y no necesariamente vas a saber ese por qué pasó o ese para qué no pasó esa situación o esa oportunidad en el momento justo, sino va a ser mucho tiempo después que tú vas a reflexionar y darte cuenta como que, wow, si esto no me hubiese pasado, la persona que soy hoy no la hubiese podido construir. Entonces, en soltar el control específicamente a este ser superior que yo creo que es Dios, yo sé que Él tiene planes perfectos para mí, que solamente Él sabe cuáles caminos son los ideales, que muchas veces no tienen nada que ver con los que yo en este momento creo que son, y que obviamente puede estar en discordia, pero al final no puedo yo hacer nada al respecto. Yo no tengo el control de las situaciones y en eso trato yo de enfocarme y orar muchísimo. Esa sería como una de las primeras cosas. Segundo, pienso que es muy, muy importante también estos hábitos ancla que te permitan sostenerte en épocas de cambios. Entonces, específicamente acá, yo he descubierto cuáles son para mí los ideales y el primero de ellos es dormir bien, tener una rutina de descanso que de verdad me permita recuperarme todos los días y levantarme con esa energía, esa batería recargada, porque el dormir bien es muy subestimado. Hay personas que dicen, ay, yo no necesito dormir 8 horas. You know, it is so important. Y creo que cuando tú empiezas a tenerlo como algo base, te vas a dar cuenta la diferencia, o sea, grande, huge, que tienes luego de tener como prioridad este hábito. Entonces, ese sería uno de los que yo considero que es importantísimo para mí. Segundo, el alimentarme saludable, obviamente. Yo como, digamos que, bueno, considero que no necesariamente tengo que preparar algo súper sofisticado, pero sí o sí debo saber elegir cuáles son los alimentos, los ingredientes que quiero poner en mi plato. Entonces trato de que siempre sea algo muy colorido para que pues obviamente incluya una diversidad de nutrientes. Y también pienso que saber balancear nuestro plato con los macronutrientes y micronutrientes que necesitamos, pues cada uno de acuerdo a sus requerimientos, es súper importante. Entonces la alimentación también es un no negociable para mí, sea donde sea que vaya.
siempre procuro yo cocinarme porque yo soy obviamente consciente de cómo los preparo los alimentos y no necesariamente tengo que aprender de cocina así súper 5 estrellas Michelin, sino saber las cosas básicas y saber cómo a dónde llego, cómo poder elegir un alimento que pues yo sé que me va a hacer bien para mí. Esa sería la segunda, el segundo hábito ancla. El tercer hábito, así súper, súper importante, el movimiento. Si bien ahorita puede que esté enfocada en esto del gimnasio y que obviamente tengo el tiempo también para dedicarle full, no siempre voy a poder de pronto tener este mismo estilo de vida de que pueda hacer este tipo de actividad física. Entonces, yo lo que he procurado es cuando he tenido estos cambios en mi pues, lugares donde he ido, los diferentes lugares donde he vivido, trato que sea cual sea la actividad física, lo importante es que me mueva porque el mover tu cuerpo te permite beneficios a nivel integral, que es lo que queremos en este caso, bueno, en mi caso, yo quiero nutrir todas las áreas de mi salud y para mí es súper importante estarme moviendo, sea cual sea el tipo de actividad y no necesariamente tiene que ser un tiempo de 2 horas como lo hago hoy en día, si bien pueden ser al menos 30 minutos, pero moverme sí o sí. El cuarto hábito, que para mí es no negociable, es la parte de gestionar mis emociones por medio de la escritura. Siento que en este caso, a mí puntualmente me sirve mucho como que aterrizar estos pensamientos, estas creencias en papel. Si bien puede que para ti sea de pronto hablar con tu psicóloga o hablar con la persona con la que tienes confianza, para mí es muy, muy como efectivo mm, el poder escribir. Y no solamente, por ejemplo, mm, es una manera como de que no solo responder preguntas, sino yo también lo utilizo como para plasmar los sueños que quiero o también oraciones que quiero darle, pues, específicamente a Dios. Quiero entregarle como cierta situación, también lo escribo. Entonces, es otro de los hábitos puntuales que a mí me funcionan. ¿Y qué otra cosa incluiría básica? La hidratación. Siento que también es súper importante. ¿Y qué otra cosa? Creo que esos son, básicamente son 5 que son los hábitos que siempre he procurado llevar a todas partes que me mantienen en mi punto de equilibrio. Entonces, esa sería como la segunda cosa que hago en estos momentos de incertidumbre, tener mis hábitos ancla. Y tercero sería como lo que ya había pues también hablado sobre esto de la fe, que es cultivar la paciencia en base a la fe, a esta constancia interminable y esta creencia también de que las cosas no siempre van a suceder para allá, porque también estamos muy acostumbrados a eso. Siento yo que estamos muy enfocados en los resultados inmediatos y tal vez no se nos ha enseñado a cómo debemos también esperar en el tiempo, que no siempre va a ser algo en específico. O sea, yo creo que si a nosotros nos dijeran como, mira, es que esto se te va a cumplir en un año, tú estarías obviamente más tranquila, ¿no? Pero es precisamente saber cómo sobrellevar estas situaciones donde no sabes cuál es el tiempo exacto, es lo que a ti te enseña a ser también una persona paciente. Entonces, esa sería la tercera cosa. Y lo cuarto, creo yo que va mucho con eso también de conectar con el presente, porque cuando tú conectas con las bendiciones que tienes ahorita, es como que te haces consciente de que estoy viviendo quizás cosas que incluso antes estaba dando pues como desapercibidas y que eran oraciones y son oraciones hoy respondidas y estoy viviendo una vida que antes pues estaba solamente como soñando. Entonces, como ser muy agradecidos, siento que es otra de estas cosas que nos permite podernos sostener en estos momentos de incertidumbre y contar las cosas más sencillas que tú creas que es básico, pero en realidad no siempre las vamos a tener. Por ejemplo, algo que yo reconozco mucho, mucho, es tener la oportunidad de estar con mi familia y pues porque yo también, bueno, soy muy familiar más que amiguera. Entonces, siento yo que son cosas que uno sí extraña muchísimo cuando está afuera y que pues es algo básico, ¿no? Pero pues cuando tú ya no estás en esa vida básica o bueno, en esa vida normal de compartir con tu familia todos los días, luego es que sí ves como que, ay, los extraño, tal cosa. Entonces, como que esos momentos los aprendes como a valorar mucho más, pues cuando estás afuera. Y pues ahorita que ya los tienes aquí todos los días, quizás no los valoras. Entonces, hay que fijarse también como en esas cosas sencillas. El hecho de tener salud, siento que también es un activo que deberíamos como tener como prioridad en cualquier etapa. Es que cuando tú necesitas un cambio en el exterior, lo primero que necesitas cambiar es internamente. Y esa raíz que te sostiene, eres tú interiormente. Entonces, ¿cómo puedes pretender que la situación afuera cambie si no te estás cuidando tú mismo o tú mismo? Entonces, eso también es algo muy, muy importante por lo que agradecer nuestra salud. Y ya por último, lo que agregaría pues a estas cosas que implemento para manejar esto de la incertidumbre es este hábito que pues ya había mencionado dentro de la lista de hábitos ancla que hago, que es lo de la escritura. Siento que
Más allá, pues bueno, como les decía, de escribir solamente, es como poner en papel y aterrizar estas cosas que pues me están obviamente invadiendo mi mente en ese momento de incertidumbre. Y eso también me sirve puntualmente para hacer como ese reflejo cuando ya pasé la situación, como que puedo analizar como, ok, yo ya pasé por esto antes, qué estaba pasando en ese momento y cómo lo enfrenté, cómo lo solucioné también. Eso a mí me ha servido mucho el ver cómo lo que escribía hace unos años, porque es un hábito que yo llevo haciendo desde el año más o menos 2022, pero así como más consciente y más como constante, es como desde el año 2023, 2024, que empecé como literal a escribir mucho. Entonces también te hace como aprender incluso a hablar mejor y como a redactar tus ideas mucho mejor. Entonces pienso que es algo que también puede ayudarte mucho para manejar estos momentos de incertidumbre. Entonces, estas 5 cosas: orar y soltar el control a Dios o a ese ser superior al que tú creas. Segundo, el tener estos hábitos ancla que te van a sostener en cualquier etapa de cambio. El tercero, cultivar la paciencia. El cuarto, conectar con tu presente. Y el quinto, el escribir o el poder gestionar tus emociones en general. Listo, ahora vamos con la pregunta siguiente. Hmm. Bueno, esta. ¿Cómo dejo de sobrepensar cuando tengo que tomar decisiones importantes? Bueno, resulta que con esto, puntualmente, a veces no se trata solo del hecho como de que, ok, tengo que decidir algo ya, puedo ignorarlo, procrastinar o bueno, o tomar la decisión, ¿no? O plan A o plan B. A veces nos llamamos, por ejemplo, que somos personas perezosas y procrastinamos porque no sabemos cuál es la mejor decisión para tomar en ese momento. Pero en realidad pienso yo que no es por pereza, sino es porque no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad que toma el tener tú que elegir esa decisión. Entonces, cuando queremos un cambio, obviamente tenemos que hacer como un proceso de desconexión. No eres la misma persona que vas a, o sea, esta persona que tú quieres ser, no vas a poderla crear siendo la misma persona que eres ahorita. Entonces, existe y exige una cierta responsabilidad que tienes que tú tomar. Esa es como tal la decisión, siento yo. Entonces, a veces no es como que cómo dejar de sobrepensar, sino cómo puedo en realidad tomar esa responsabilidad. Y pienso yo que el hecho de pensar y tú ser muy consciente de lo que vas a poder ser y lograr con este cambio es lo que te puede llevar a ti a tomar esa acción, ¿sí? Como que tener muy claro el para qué. A mí me ha funcionado para tomar acción en las cosas que quiero hacer o en los cambios que quiero, pues, ver obviamente en mi vida. Entonces, ser muy conscientes de este para qué es lo que te puede ayudar como dejar de sobrepensar. Listo. Ah, bueno, wait, algo más que acá también quiero agregar. Mm, 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 mm. Con el tema de sobrepensar, obviamente eso tiene que ver mucho con la ansiedad. Y cuando tienes un sistema nervioso en alerta constante, que era lo que yo hablaba en el anterior episodio, obviamente esa conexión una cosa con la otra, o sea, la situación que te genera una emoción y esa emoción te genera pues cierto comportamiento, que es este sobrepensamiento, eso lo puedes gestionar desde estas herramientas que yo te enseñé para poder gestionar tu sistema nervioso simpático y poder equilibrar tu sistema nervioso en general, activando el sistema nervioso parasimpático. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero lo vas a entender si es el capítulo anterior, en donde te di estas herramientas para gestionar tu sistema nervioso, que puntualmente te puede ayudar mucho en esos momentos donde estás atravesando incertidumbre y que se está generando pues ese sobrepensamiento referente a las decisiones que tienes que tomar. Listo. Ahora sí, estoy ahora revisando esto porque no quiero que se descargue y luego termine hablando muda. Next, ¿cómo tomo decisiones cuando siento que nada es claro? Uf, bueno, esto, esto yo lo vería de la siguiente manera. Cuando las prioridades son claras, las decisiones son más fáciles. Entonces, yo creo que, bueno, creo y aseguro, porque es algo que una vez también hice, puntualmente en esto que te digo de los ejercicios de escritura, hay como 3 partes que tú puedes tomar en cuenta en el momento en que tienes, por ejemplo, que tomar una decisión con 2 opciones. Entonces, lo primero de este proceso, bueno, de este método, es que yo miraría cuáles son estas posibles consecuencias en cuanto a positivas y negativas, o sea, esta polaridad de qué puede pasar si tomo la opción A, positivo y negativo, y qué puede pasar si tomo la opción B, positivo y negativo. Me acuerdo que yo hice este ejercicio cuando quería decidir
si seguir con el proceso que yo estaba haciendo con el proceso de migración de Estados Unidos, y lo hice de esta manera. Entonces, como que estaba entre eso o dedicarle todo mi poco y mi dinero también y mi energía a un proceso que de pronto no me iba a dar una respuesta positiva y que sí me iba a implicar que obviamente le dedicara mucho dinero y ese dinero también lo podría haber utilizado o lo podría invertir de una mejor manera en algo que sí estaba más segura que me podía generar un beneficio positivo, que era dedicarme a estudiar lo que tanto quería. Entonces tenía como esa dualidad, esa opción A o opción B en ese caso. Entonces yo lo que hice fue eso, mirar, ok, esas son las consecuencias que pueden haber positivas y negativas en cuanto a estas dos opciones. El segundo paso sería ver cómo yo viviría esta decisión en este futuro escenario en que ya pase esta experiencia. Entonces, por ejemplo, si hoy en día yo ya estuviese siendo la persona que tiene el papel que certifica que tengo la green card en mis manos, ¿cómo lo viviría? ¿Cómo me siento? ¿Me siento feliz? ¿Me siento triste? ¿Me siento satisfecha? ¿Me siento igual como vacía? ¿Me siento perdida? ¿Me siento igual con angustia? Así como que ver después de que, digamos, esto ya finalmente pase, la opción A o la opción B, cómo me siento a nivel emocional. ¿Es de verdad lo que quiero vivir con esta decisión que tome? Entonces ahí tú sabrás. Y lo otro es ver cómo también esto que estoy eligiendo en realidad me está dando la paz que quiero y es correcto o se siente de cierta manera correcto para mí. Entonces también va mucho con ese ejercicio de la imaginación, de cómo ponerte a pensar, bueno, digamos que ya estoy viviendo esta experiencia. ¿Estoy realmente en paz conmigo, con lo que quería? Si estoy viviendo esta decisión hoy, y ahí es donde tú dices como, no, o sí, 100%. Entonces, en mi caso, nuevamente, me pongo de ejemplo, yo pensaba como, ok, ¿qué es lo que realmente me va a sentir a mí como más conectada con esto, que es mi propósito de vida? No es vivir en un país en específico, sino es poder llevar este propósito a las personas correctas, este servicio en este caso, que pues era como estudiar esto de coaching y que era realmente como una carrera que me llenaba no solo profesionalmente, sino a nivel personal, ¿sí? O sea, como que yo sentía que estaba más alineada con esta decisión de poderle invertir a este proyecto de mis estudios, más que a un proyecto de unos papeles que no sabía si me iban a llegar y que podía demorar muchísimo tiempo. Entonces, como que a la final tomé, obviamente, evidentemente, la otra decisión. Entonces, esas tres cosas puntuales son las que yo haría. Otra vez te hago una recapitulación, que sería primero dividir las consecuencias de la opción A o la opción B respecto a esta decisión, positivas y negativas. Luego hacer una visualización a futuro de cómo te sentirías con estas decisiones, opción A y opción B. Y lo último sería si en realidad esta decisión te daría esa paz y te permitiría como conectar con esa versión futura que tú quieres construir en tu vida. Entonces, eso sería como lo básico para cuando tienes que tomar unas decisiones que no tienes muy claro por cuál ir. Listo. Next. Ya faltan una, dos, tres. Bueno, estas no son como tan extensas. Espero. Es que a mí me gusta hablar mucho. Por eso es que yo decía hacer un canal de YouTube o bueno, un podcast que también tuve en algún tiempo. Porque a mí me gusta expresarme como más así, sin filtro, ¿no? O sea, sin tanta edición, sin tantas cosas. Obviamente ambas son necesarias, pero siento que este canal es súper bueno para eso. Anyways, next. Entonces, dice, uff, esta aplica mucho cuando queremos como también tomar una decisión de cambio en nuestras vidas y es, ¿cómo sé si estoy en una etapa de cambio real o solo estoy confundida? Desde mi punto de vista, creo que se sentiría en ambas partes de esta manera. La primera, si me siento lista para una etapa de cambio, es porque en la vida que estoy viviendo ahorita no me está ilusionando mi realidad, no me está dando como esa chispita de levantarme todos los días y hacer lo que quiero hacer. Y como que me está costando más conectar con esta rutina, pienso yo, que es como esa señal exacta de que es momento de hacer un cambio y de que también como que las cosas que solías disfrutar de pronto ya no te llenan igual. Siento que también podría ser otra señal. Y cuando estás confundida, puede ser o puede verse que estás tomando decisiones en base a opiniones terceras, en porque es que te están diciendo que esto es mejor para ti y tú te estás entonces como dudando si esto sí debería ser o no, si deberías cambiar de carrera o no. En este caso, yo siempre poniendo el ejemplo de la carrera, pero es que siento que es algo que es muy como puntual en estas etapas.
Mm, y yo lo viví, por ejemplo, también. O sea, el hecho de como que cuestionarme si debía, después de haberte estudiado, empezar a estudiar otra cosa. Si era más que todo porque me decían las personas a mi alrededor que cómo va a perder 4 años de su carrera universitaria, pero en realidad no es perder. O sea, obviamente hay cosas que yo agradezco mucho de mi pregrado y que de pronto no tengo en cuenta que hoy en día las aplico. O sea, el tema de, por ejemplo, siento yo que la ingeniería en general te da como esta manera de tú estructurar las cosas y hacer como paso a paso para todo, o sea, siempre como ejecutar un plan de acción, es algo muy de ingenieros. Entonces siento que igual eso lo creé en ese momento, ¿sí? Pero obviamente no necesario iba a ser como lo que yo me iba a dedicar o digamos que el enfoque de ser ingeniera industrial era lo que me iba a llenar, lo que me iba de verdad como a apasionar. Y bueno, uno no sabe, o sea, uno no sabe de verdad cuando pasan estas cosas, que es lo que viene igual de fondo a enseñarte. Entonces pienso que igual cuando tú estás confundida y si te dejas influenciar solo por lo que te digan los demás, pues a la final te vas a dar cuenta que vas a tomar una decisión que si la tomas en ese momento por eso que te dijeron, te vas a arrepentir. Sí o sí va a pasar, porque no vas a estar full, llena y completa con eso que estás haciendo para ti. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también el hecho de pensar como, uff, ¿será que sí me voy a hacer este otro tipo de trabajo? O, por ejemplo, ¿será que sí me voy a vivir esta experiencia de irme un año a de pronto a hacer algo que uno piensa que no le va a aportar, pero en realidad pueden ser experiencias que traigan otras cosas de segunda mano? Entonces, pienso que cuando estás confundida lo ves de esa manera, como más en influencia de la opinión de otras personas. Y también pienso yo que cuando estás confundida, te tiendes a comparar con la vida de otros. De, ay, esta está haciendo esto, esta ya tiene novio, se casó y tuvo hijos, como que vivió esta secuencia de vida, y yo apenas estoy con 29 años y mírame, estoy en estos momentos sin tener novio ni casa. Estoy bromeando, pero no estoy bromeando. Bueno, you know what I mean. El caso es que como que a veces estas comparaciones, obviamente, y más hoy en día en esta generación, en mi generación, siento que se ve un montón, como que obviamente ya no es igual que antes, ya las generaciones y la forma de vivir la vida ya no es igual que antes. Entonces, bueno, anyways, eso es lo que puntualmente yo diría que se vería como una señal entre, tenía miedo que se apagado, entre cuando estás ya como en ese momento de que es justo hacer un cambio en tu vida y que necesitas hacerlo, versus cuando estás confundida y simplemente es como porque alguien más te está de pronto incentivando a hacerlo, porque en realidad estás como queriendo compararte con otros, o porque también se podría ver como, creería yo, que estás desconectada de tu propósito y necesitas trabajar en eso internamente. Es el momento para que te comiences a trabajar tú mismo, tú misma, para poder llegar a saber cuáles son esos cambios que necesitas hacer, poderlo reconocer desde tu interior. Uf, bueno, esta, está un poco larga. ¿Cómo dejo ir lo que antes quería para mí sin sentir que fracasé? Bueno, esta puntualmente me pega a mí porque en ese momento en que yo decidí esto de que no iba a seguir con el proceso en Estados Unidos, yo sentí como que, fue pucha, eché cuatro, no, perdón, eché 3 años a la basura, eché como miles de dólares a la basura. eh, Ahora no tengo un trabajo ni experiencia en la carrera que estudié y como que regresé a mi país, estoy otra vez viviendo con mis papás, entonces fracasé, o sea, fracasé. Yo me siento identificada con esa pregunta porque para mí en ese momento se sintió que fue como, uff, o sea, se rompió todo en pedacitos mi proyecto de vida y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar que empezar desde cero. ¿Cómo? ¿Cómo voy a sostenerme emocionalmente y mentalmente? Obviamente en ese momento fue cuando estudié y decidí estudiar esto también para ayudarme en ese proceso, porque siento yo que en ese momento yo no tenía tampoco muchas herramientas para poder gestionar estos cambios que estaba yo internamente pues teniendo. Y el hecho de estudiar esto, que a la final pues también era como la carrera que quería cambiar, me ayudó a mí en mi proceso personal. Entonces, eso me ayudó a sentir que no fue un fracaso, sino fue una experiencia más que si bien si hubiese pasado de una forma diferente, quizás no estaría en donde estoy hoy, y este trabajo y este crecimiento personal y profesional no hubiese pasado de esta manera. Entonces, trabajar en mi mentalidad y también como en estas emociones es lo que me ayudó a mí y siento que es lo que te puede también ayudar a ti si estás sintiendo que estás fracasando. No veas como el vaso medio vacío, sino míralo como medio lleno. Todo se trata, siento yo, que de perspectivas y la forma en cómo tú también te
te hablas a ti mismo, la parte, se los juro que la parte de la mentalidad y todo esto de entender cómo nuestro cerebro funciona es algo básico que de verdad nos deberían enseñar a todos en el colegio, en la universidad. Cómo podemos interpretar las cosas de la vida en base a cómo funciona nuestro cerebro. Siento que eso sería, súper básico y necesario de aprender. Entonces, cuando trabajas en esto y en entender cómo el proceso de las cosas te puede ayudar mucho a ver de una manera diferente en cómo quizás lo que querías pues no pasó y que no es un fracaso. O sea, no es algo que mejor dicho, se acabó la vida y ahora vas a tener que entonces rendirte y no vas a poder volver a empezar. No, a veces estas segundas oportunidades justo llegan en ese momento en donde necesitamos ese cambio de vida, o sea, de no solo una etapa, sino como de encontrar, por ejemplo, ese verdadero propósito al que has venido aquí, a este mundo. Suena muy cursi, pero es verdad. Bueno, entonces, míralo como un experimento. Cuando algo que no te sale como querías, pues no salió con esos resultados que tú esperabas, míralo como un experimento y ahora que, pues bueno, estás en este otro lado de ya como el resultado de lo que no fue, es momento de volver a crear otro experimento. Y así sucesivamente va a pasar en todas las etapas de tu vida, créeme. Nunca va a ser como en este punto ya me voy a sentir estable, no. Siempre va a haber algo nuevo, una experiencia nueva, porque es la manera en cómo evolucionamos, ¿sí? Somos seres humanos, somos una obra en constante evolución, entonces siempre vamos a tener como que hacer experimentos. Y listo, última. Esta es un poco como, bueno, personal también, porque siento yo que es algo que nos pasa a todos y por eso siento que es un tema que es muy importante como exteriorizarlo porque te puede ayudar a ver diferentes perspectivas y ver cómo podemos ayudar a otras personas simplemente así, compartiendo nuestra propia experiencia. Bueno, en fin, es la pregunta siguiente. ¿Es normal sentir ansiedad, miedo o tristeza cuando estoy cambiando mi vida? Of course que yes, sí, que sí, súper sí, o sea, es súper normal y creo yo que hasta necesario porque imagínate que todo fuera así un lienzo en blanco perfecto, súper calibrado, o sea, nada tendría sentido porque pues a la final también la vida se trata de eso, ¿no? Como que tú sientes miedo y si no existiera ese miedo, de pronto te lanzas de un balcón y ya y te mueres. Pero cuando tú sientes ese miedo, te hace como también impulsarte a probar cosas nuevas y arriesgarte. Entonces, es cierto que la vida necesita también de esa chispita de miedo, de esa chispita de cierta ansiedad, de esa tristeza, porque es lo que te hace reconocer lo que te decía anteriormente, como que es momento de hacer un cambio para bien, porque es una versión nueva que tú vas a construir de ti mismo y que obviamente en ese momento que va a darse la oportunidad, también pienso yo que no es porque no estés lista o listo, es porque si se está dando ahorita para ti, es algo que te conviene, que tú vas a crear esa versión capaz de poder afrontar la situación, aunque en ese momento que la tomas es normal que sientas que no vas a ser capaz, pero créeme que sí. Obviamente se van a presentar obstáculos. No digo que cuando algo es para uno no se va a presentar obstáculos, sí se van a presentar, pero también siento que se van a presentar las soluciones. Entonces, tú tranquis, confía en el proceso. Ay, de esto hablaba también las historias que días. Tengo un video acá en YouTube, un short, sobre eso de cómo saber cuando algo es para ti. Ahí te lo puedes chequear, porque pienso que a veces pensamos también en esto que es todo como que, ay, se va a dar perfecto, ningún problema. No, por lo contrario. Siempre van a haber como cosas que van a pasar inesperadas, pero siempre vas a tener como una solución. Bueno, Amix, este fue el fin de nuestro Q&A, preguntas y respuestas, último episodio. Si algo quiero que te lleves de este video es que es un proceso tan natural y normal que cada ser humano puede pasar, dependiendo obviamente de la etapa en donde estés, de tu edad también. Es algo que sí o sí vamos a experimentar. Y cada etapa, cada edad también tiene como sus propios, eh, diría yo, como que específicamente experiencias que tienes que sí o sí pasar. Entonces puede ser que tú en este momento tengas como este cambio de que estás decidiendo qué carrera estudiar o estás decidiendo si empezar una carrera de nuevo o de dejar un trabajo y empezar algo por tu cuenta o de irte a vivir a otro país y tener una experiencia diferente, pues también como para expandir tu zona de confort y tener como un tiempo también de alegría, de creatividad, de conectar con nuevas personas. En ese momento siento que estoy describiéndome a mí misma en todas las edades porque he pasado por cada una de esas experiencias y por eso lo aseguro tanto de que todo lo que te pase va a valer la pena. Todo siempre tiene una experiencia para darte un aprendizaje que vas a tomar y que vas a darte cuenta después de mucho tiempo que así tenía que ser.
Entonces, eso fue todo por hoy, Amix. Quiero que me dejes un comentario o me envíes un mensaje si alguno de estos temas resonó contigo, si tienes de pronto alguna duda más específica. Mis chats siempre están abiertos para poder conectar y hablar un poco más de estos temas que son tan latentes. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Que, spoiler alert, no vas a creer el cambio que va a haber en los próximos meses. Obviamente te voy a compartir todo, así que suscríbete para que no te pierdas nada. Bye.